Hola, te doy la bienvenida a nuestra nueva cápsula de la serie Potencia tu aprendizaje. Yo soy Cris Menchaca, como sabes. Ya hemos recorrido un gran camino juntos hasta aquí. Como te decía, es el episodio 9 y vamos a estar hablando acerca del paso número 8 de la guía que tiene que ver con hacer tuyo el contenido. Y bueno, antes de arrancarme de lleno con este paso, te quiero compartir que si esta es la primera vez que estás por aquí y que escuchas o que ves esta cápsula, pues invitarte a que vayas a los episodios anteriores para que sepas de qué estamos hablando y cómo hemos logrado construir una ruta de aprendizaje que te lleve a convertirte en esa persona que quieres ser y a desarrollar aquellas habilidades y adquirir aquellos aprendizajes, aquellos conocimientos que necesitas para pasar de donde estás el día de hoy a donde quieres estar. Entonces, bueno, este ha sido un camino bastante interesante de reflexión, de autoconocimiento, de determinar dónde está aquello que quieres aprender, qué es eso que te va a llevar en este momento a convertirte en la visión de vida que tengas. Y bueno, pues hemos pasado por todos los pasos, desde estar en la fase exploratoria, clarificar tus objetivos, entender cómo aprendes mejor, saber que el aprendizaje es una inversión de tiempo, de energía, de dinero, y entonces tienes que tomar decisiones conscientes en torno a tu aprendizaje. Hemos pasado por una fase creativa de construir o diseñar tu propia ruta de aprendizaje. Y bueno, estos últimos pasos, desde el 6 hasta el 10, que son los últimos que vamos a estar explorando, como ya te lo decía en el video anterior, pues tienen que ver con hacer esta experiencia de aprendizaje lo mejor posible para ti, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de que cosas que te pueden ayudar a hacer mejor tu ruta de aprendizaje es compartir lo que aprendes, y te di algunos tips en la cápsula anterior, o en la cápsula que se refiere al paso número 6, de cómo puedes compartir e involucrar a otras personas en tu propio proceso de aprendizaje, porque eso, acuérdate que nos ayuda a hacer esta conexión social, ¿no? Nuestro cerebro aprende por medio de conexiones con otras personas. Y la semana pasada hablamos acerca de sistematizar tu aprendizaje para que realmente se convierta en un hábito en tu vida. Y este paso del día de hoy que te decía, que tiene que ver con hacer tuyo el conocimiento o el contenido, pues tiene mucho, mucho que ver con que puedas y seas capaz de interactuar con el contenido de lo que aprendes, con implicarte en tu propio proceso de aprendizaje. ¿Y esto por qué es? Esto es porque estamos hoy en día acostumbrados, bien o mal, ¿no? O lamentablemente, a consumir desde un lugar pasivo o aprender desde un lugar pasivo. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en día, cuando tú entras, por ejemplo, a YouTube, cuando escuchas un podcast, cuando asistes a un masterclass, a un webinar, hay pocas oportunidades de interactuar, ¿no? Siempre está ahí la cajita para dejar comentarios o la manita para ponerle like, o inclusive en Instagram, en Facebook, porque en cualquier plataforma realmente se puede aprender. Y a veces creemos que con darle like, ¿no? O ponerle me gusta es suficiente para que ese conocimiento o ese aprendizaje se quedara o se fije en nuestro cerebro y se convierta en parte de nosotros, y además lo podemos poner en práctica. Y esto no sucede así. El aprendizaje real, el aprendizaje transformacional no sucede de esa manera. No lo adquirimos por ósmosis, no leemos un libro y al cerrarlo ya sabemos todo el libro. No, hace falta implicarse, hace falta es hacer eso que estás leyendo, eso que estás escuchando, eso que estás aprendiendo, hacerlo tuyo. Y para eso, pues hay que implicarse no solamente al final, no es término del libro y ver qué puedo implementar, sino es implicarse en el camino, en el proceso. Y esto va a ser muy importante porque se une a la parte reflexiva, en donde voy a tener que parar de aprender, en donde voy a tener que hacer esta pausa para decir, a ver, esto que estoy leyendo, esto que estoy escuchando, esto que me están diciendo, que me están compartiendo, ¿cómo me impacta a mí? ¿En qué parte de mi vida, de mi camino, de mi ruta de aprendizaje me resuena, me hace sentido? ¿Cómo lo puedo transformar en algo práctico, en algo que después realmente pueda poner a la práctica? Pero si no haces el trabajo
de anotarlo, de hacerlo tuyo, de apropiártelo, pues se va a quedar ahí. Además, vivimos en una era en donde la cantidad de información que tenemos a la mano es tanta que es imposible retenerla, ¿no? Quizá antes había la facilidad de aprendernos ciertos datos, inclusive números telefónicos, direcciones, etcétera, que hoy en día nos resulta imposible porque nuestro cerebro está saturado de información. También, claro que podemos implementar técnicas de estudio que nos permitan optimizar nuestra memoria y eso está muy bien. Sin embargo, lo que nos va a realmente ayudar a integrar esos aprendizajes es que sean útiles para nuestra vida diaria, que los podamos poner en práctica y que podamos hacer uso de ellos para llevarlos e integrarlos en nuestro día a día, ¿no? Que pasen a esta parte inconsciente del cerebro en donde podemos ya hacerlos nuestros. Entonces, bueno, en este paso yo te propongo algunas cosas que te invitan a interactuar con el aprendizaje, con el contenido para que lo hagas tuyo. Entonces, la primera recomendación, por supuesto, es tomar apuntes o notas inteligentes. A ver, aquí hay que diferenciar en que no se trata de copiar la diapositiva, no se trata de sacar realmente el fragmento o de darle un screenshot a la pantalla, porque después nos llenamos de ese tipo de información, ¿no? De ese tipo de datos y no les damos uso. No es, pues no pongo atención y no tomo notas porque ya tengo el screenshot. Sí, dime por favor cuántas veces has vuelto a revisar ese screenshot que tomaste y si realmente lo llevaste a la práctica en tu vida, si realmente es algo que integras, por ejemplo, en tu día a día, es un esquema que utilizas para tomar decisiones, para lo que haya sido el tema, ¿no? En realidad no, en realidad es que necesitamos hacer el proceso de bajar el conocimiento, en este caso de lo que estamos escuchando o lo que estamos viendo o lo que estamos entendiendo a una fase creativa. Y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Tú puedes tomar notas de forma análoga, ¿no? En un cuaderno, con un lápiz, con una pluma, en una libreta, notas pequeñas, en post-its, o bien puedes hacerlo de manera digital, pero es sumamente importante que tomes notas. Hoy en día hay muchas técnicas que nos permiten optimizar aquellas notas de lo que estamos aprendiendo, como los mapas mentales, cómo hacer esquemas, cómo utilizar otro tipo de técnicas que integran, inclusive técnicas de neuroeducación, por ejemplo, en donde puedes integrar colores, imágenes, flechas, etcétera, o puedes usar plataformas que están hechas para eso también, ¿no? Entonces, bueno, cualquiera que encuentres, y si no sabes una que te pueda funcionar, puedes empezar por probar qué es lo que te funciona, puedes hacer notas habituales, porque realmente nadie nos enseña a tomar buenas notas, nos enseñaron a copiar del pizarrón, por ejemplo, o nos enseñaron a tomar un dictado, pero realmente lo importante es que tú logres abstraer no lo que estás viendo, ¿no? No que copies lo que estás viendo ahorita en mi pantalla, por ejemplo, y hagas tus bullets con tomar apuntes, hacer mapas mentales, rescatar frases, sino que lo que anotes sea lo que tú estás reflexionando, lo que a ti te resuena de eso que estás aprendiendo. Entonces, hay un proceso simultáneo que se da cuando aprendemos, el proceso en el que escuchamos o captamos la información desde afuera y el proceso que sucede internamente cuando estamos interiorizando o integrando esa información. Y ahí es donde están sucediendo las conexiones, donde se están hilando a conocimientos previos que teníamos o a reflexiones propias donde nos caen los 20, eso es lo que hay que anotar, las reflexiones, no tanto la información en crudo, sino la información en crudo y qué me dice a mí de eso. Entonces, no basta, por ejemplo, con subrayar el libro, si no anotamos al lado por qué lo subrayé, ¿no? ¿Qué fue eso de lo que subrayé que me hizo sentido? Y con qué tema de lo que trabajo, de lo que hago, de lo que soy, me resuena y se relaciona. Y ahí es donde realmente estoy interactuando con el contenido. Otra cosa importante que a mí me funciona, por ejemplo, y que te puedo compartir es rescatar frases o cifras que de pronto mencionan en las formaciones, en los videos, en los podcasts, porque esa es información valiosa que a mí me sirve después cuando quiero compartirla con otras personas. Tú tendrás que rescatar aquello que a ti
te haga sentido y te funcione para lo que haces o para el sentido que le hayas dado a ese aprendizaje. ¿Qué más puedes rescatar? Puedes rescatar autores importantes, sitios web u otros sitios de interés a donde puedes ir a ampliar el tema y que no solamente se queden ahí en el bagaje de los recursos extras, sino que realmente te tomes el tiempo de ir y ampliar aquello que te están dando. Eso es otra forma de implicarse en el propio aprendizaje. No basta con que yo hoy te diga que hay aplicaciones para tomar notas, si no vas y buscas cuáles hay, ¿no? Entonces puedes quizá escucharme decir que existe Evernote o que existe Notion o que existen otras y pues ya te piqué ahí la curiosidad de saber qué son y quizá esperaría que tomando en cuenta las recomendaciones de este paso, vayas y busques qué es eso de Evernote, qué es eso de Notion, cómo se usa y si puede ser útil para mí. Y otra cosa importante que te recomiendo es que si estás tomando una formación en vivo, por ejemplo, contactes con el facilitador o con el coach o con la persona que lo esté impartiendo y trates de profundizar un poco en el tema, que quizá a través de un mensaje, de un correo electrónico, de contactarlo a través de LinkedIn o de redes sociales, puedas profundizar y decirle, oye, estoy tomando tu formación, vi tu video, te escuché hablar en este foro, me llamó la atención X o Y cosa. Porque es importante que vayamos a la fuente primordial del aprendizaje que estamos adquiriendo, porque quizá nos puede dar mucha más información de lo que se compartió en ese breve momento e inclusive nos puede ayudar a corroborar que aquello que estamos interiorizando sea realmente lo que deberíamos de aprender acerca del tema, o le da también a la otra persona luz en saber cómo otros están asimilando ese contenido que él o ella está generando. Y la última cosa que te recomiendo en la guía es generar notas de voz o videos con tus reflexiones. Si no tienes con quién compartirlo, y esto es algo que hace poquito me preguntaron, oye, pero ¿y si, qué te ha funcionado a ti para compartirlo? Bueno, si de verdad no hay nadie en tu red cercana, en tu familia, en tu trabajo, en redes sociales, que comparta los mismos intereses que tú y con quien puedas rebotar lo que estás aprendiendo, una forma de hacerlo de manera autónoma es grabando tus propias reflexiones en una nota de voz o grabando un propio video a ti mismo que solamente vayas a ver tú para corroborar aquello que estás aprendiendo. Al momento en el que nosotros expresamos lo que está sucediendo en nuestra cabeza, se genera un proceso diferente en donde logramos acomodar las ideas, donde logramos integrar el aprendizaje y al momento de sacarlo y poderlo explicar, y por eso existen las técnicas de explícaselo a un niño de 6 años o explícaselo a tu abuela, justamente tienen la intención esa de ayudarte a bajar en palabras aquello que estás aprendiendo. Y precisamente para eso es el lenguaje, para que podamos comunicarlo y eso nos da un nivel de comprensión mayor y nos ayuda a apropiarnos de aquello que estamos aprendiendo. Entonces, bueno, estas son las recomendaciones que te dejo en este paso. Se me ha ido como agua esta cápsula, pero es que estos últimos pasos de la guía me encantan, me apasionan y ahí es donde creo que puedo compartirte, no porque los primeros no, por supuesto que sí, pero creo que aquí es donde existen muchos más recursos y la idea es que tú encuentres cuáles son aquellos recursos, aquellas estrategias que a ti te funcionan mejor. Yo te puedo decir lo que a mí me funciona, pero todos somos diferentes, todos aprendemos diferente, como ya hemos identificado en los primeros pasos. Y lo importante va a ser que tú misma, que tú mismo vayas identificando qué te sirve a ti para potenciar tu aprendizaje. Te dejo con esto. Hasta aquí llegamos con esta cápsula. Te espero la próxima semana para la cápsula número 10. Ya estamos llegando al final de esta serie. Y bueno, ha sido un gusto compartir contigo. Nos vemos la próxima semana.